Pensando que sí, aquí todas estas personas que hacen posible todas estas cuestiones tan maravillosas. Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos y para todas las personas que están conectadas con nosotros, no solamente aquí en la sala, sino a través de nuestras redes sociales, del canal de YouTube y de las redes, el canal oficial de la Facultad de Educación y el canal oficial del Centro de Investigación. Buenas tardes, William. Hoy me siento supremamente afortunada y maravillada en este espacio porque tengo aquí a mi hermano y a mi cuñada compartiendo este espacio. Entonces, me parece muy, muy maravilloso y le doy la bienvenida. Muchas gracias por la compañía. Quiero comentar también a todos, pues, que mi cuñada Ángela y mi hermano son profesores. Ellos este año han estado bastante de cerca con nosotros, no solo por la cuestión familiar, sino porque ellos le apuestan desde hace mucho tiempo al homeschooling. Entonces, en esta época de pandemia, de aislamiento, ellos nos han hecho un acompañamiento que para nosotros ha resultado fundamental. Fue con ellos que hicimos, creo yo, nuestra primera charla en relación con estos temas. Entonces, les doy la bienvenida. Por aquí tenemos también varias personas muy importantes para nosotros. Este espacio, pues este primer workshop lo hacemos con el acompañamiento de nuestro decano de la Facultad de Educación, nuestro bastión y líder, el profesor Leonardo Herrera Mosquera, las personas que están desde luego aquí acompañando y obviamente nuestro vicerrector de investigaciones, el profesor Alexander Quintero Bonilla. En este workshop, digamos que ya llevamos hoy 7 días apostándole a vivir unos talleres en los que unas personas que hemos contactado, profesores, investigadores, vienen a contarnos sus ideas maravillosas, unas ideas que ellos tienen que pensamos que son ideas que nos sirven para transformar la educación. El workshop desde el miércoles pasado y hasta el miércoles que viene tendrá unas actividades previas que los profesores han ido dirigiendo, y el día miércoles en la noche vamos a tener una actividad tipo test en la cual unos profesores distinguidos de la facultad y otros 2 profesores distinguidos a nivel nacional también nos van a contar cuáles son esas ideas que ellos tienen a través de las cuales se cree que la educación se podría transformar. Y el día jueves y viernes tendremos la sesión, digamos, como plenaria de nuestro workshop. El día jueves de 8 a 9:30 de la mañana vamos a tener 5 talleres, y el día viernes de 2 a 3:30 vamos a tener los otros 6 talleres. Y estos talleres pues son, digamos, como la concreción de lo que hemos venido haciendo todos estos días. Hemos utilizado una herramienta, y entonces esta herramienta es una herramienta que también hemos venido como recomendándole a los profesores, porque es una herramienta que nos ha parecido, digamos, muy fácil de manejar, que es un tablero, bueno, un tablerito aquí, un Padlet. Voy a mostrarlo por acá. Entonces aquí creo la pregunta de siempre, si logran verlo, creo que sí. Entonces nosotros tenemos nuestro Padlet, a través del cual pues hemos venido interactuando con nuestros talleristas. Entonces aquí está, digamos, el taller, primer workshop internacional virtual sobre investigación formativa y prácticas para la formación de profesores e investigadores del Centro de Investigación de Excelencia en Calidad de la Educación CIESI, de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana, y pues obviamente de nuestra Facultad de Educación también de la Universidad Surcolombiana.
Este workshop, decía esta mañana, y todos estos días pues vamos a estar recorriendo porque es muy importante, digamos, el uso de la herramienta. Por cuanto por acá es que ustedes van a poder interactuar, digamos, con los talleristas, pero no tanto eso, sino que, digamos que para la certificación del taller, entonces los talleristas nos han venido dejando por acá unas actividades y la única forma que tenemos de hacerla llegar es a través de este tablero. Entonces yo me voy a parar aquí en la actividad en la que estamos, que es esta. Estamos aquí en el taller Pensamiento, Identidad y Narración, reflexiones en y para la formación inicial docente, reconocer nuestra propia historia, nuestra autobiografía, como maestros constituye un camino hacia la transformación de nuestra práctica profesional. Este taller nos lo dirige la profesora, por aquí está Yesenia, que está ya su presentación. Por aquí está ya bien abajo, acá ella con su fotografía. Entonces aquí está la profesora Yesenia Quiseno. Ella, digamos, al igual que los otros profesores, ha venido dejando aquí los talleres. Entonces, de pronto, por ejemplo, algunos de ustedes hasta hoy se suman, digamos, a la actividad, digamos que sea ese el caso. Entonces, ustedes pueden venir aquí y buscar. Aquí está el plan de trabajo que ella presentó. Aquí están las preguntas que ella hizo en el taller número 1. Aquí están los materiales que ella dejó del primer taller, la presentación que hizo de la primera actividad, la grabación de la actividad por el Facebook, y además ella hoy ella es muy juiciosa, nos colocó los materiales que vamos a trabajar el día de hoy. Para interactuar en el Padlet, si alguno de ustedes no lo ha hecho, de acuerdo con la configuración de su dispositivo electrónico, entonces ustedes pueden encontrar un más a la parte inferior derecha del tablero, y si no, entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver este más. Por favor, alguien confírmeme que están viendo lo que yo estoy haciendo. Sí, sí. Bueno, entonces cuando ustedes aquí dan en este más, ustedes ven que se les abre aquí un espacio en el que ustedes pueden publicar, pueden colocar un título. Si ustedes han iniciado sesión, aquí aparece digamos, su nombre, aquí, o si no, entonces ustedes pueden colocar su nombre aquí. También, entonces, aquí pueden escribir texto, subir archivos, vincular un archivo, hacer una búsqueda en la web, tomar una foto instantánea, ¿sí? Y todas estas opciones que tienen aquí, cargar, vincular, buscar, instantánea, son las que vemos, pero también pueden grabar video, grabar voz, grabar pantalla, hacer un dibujo, ilustrar un lugar o vincular este Padlet con otro. Entonces, en ese sentido, quería mostrarles esto de la herramienta. Si de pronto ustedes en algún momento tienen alguna duda sobre el uso de la herramienta o los preguntas de la profe, entonces ella también va a estar muy atenta también a dirigirles. Esta mañana te cuento, Yesenia, que la profe Sandra inclusive con la profesora Lisette, que también está aquí, entonces la puso que presentara a ella, le montó algo en el Padlet y puso a que ella nos lo mostrara desde su cámara. Entonces, pues no sé, fue muy interesante, ¿cierto, profesora Lisette? Entonces, pues vamos a ver cómo nos va a estar. Sí, entonces, bueno, ya eso era lo que quería, lo que tenía por decir. Entonces, adelante, mi profe Yesenia. Quiero recordar pues a todos que Yesenia es profesora, ella es en este momento es funcionaria de la Secretaría de Educación en la Gobernación de Antioquia, trabaja en el diseño de política educativa, que es algo que es muy importante, digamos, para nosotros, pero también ella
hace parte del cuerpo de profesores de la Universidad de Antioquia. Ella es profesora de ciencias naturales, también que es algo que también choca harto, ¿no? En el sentido de que no todas las personas que trabajamos, como digo, en las ciencias, nos atrevemos a trabajar unos temas por este estilo. Y pues yo pienso que sin más, cualquier otra cosa, pues tú la dices, Yesenia, entonces aquí te dejo con el espacio. Bueno, un cordial saludo para todos y todas, agradecerles acudir a esta invitación en la cual pretendemos continuar, digamos, reflexionando sobre este asunto de las narrativas en educación. Quisiera como iniciar dando preámbulo también a algunos de los asuntos que conversamos en el primer capítulo, que así lo nominé, de este entramado de pensamiento, identidad y narración. Entonces, como bien les decía Martica, soy la profesora Yesenia Quiseno de la Universidad de Antioquia, miembro del grupo de investigación Piensias, y bueno, sin más, la invitación es a que iniciemos el taller y todos podamos también compartir, conversar frente a nuestras experiencias y quizás brindemos como colectivo algunas alternativas de cómo llevar este asunto de las narrativas, su potencial en la educación, a nuestro campo profesional. Esa es como la invitación. Entonces vamos a iniciar recordando un poco lo que ya veníamos conversando. En el primer capítulo que tuvimos el viernes anterior, estuvimos justamente tratando de vislumbrar esas relaciones entre identidad y narración. Ahí tuvimos la oportunidad de construir entre todos una nube de palabras sobre cómo entendíamos nosotros lo que era narrar. Cuando escuchábamos la palabra narrativas, ¿qué se nos venía a la cabeza? En la parte izquierda ustedes ven una imagen justamente con esa nube de palabras y vemos algunos términos muy interesantes. Vemos la palabra experiencia, anécdotas, saber pedagógico, expresión, escuchar, vivencias, narrativa obviamente, y también algunos asuntos concernientes al ejercicio de contar esas historias, de compartir con otros lo que nos pasa, pero también de cómo esa narrativa puede tornarse un elemento para sistematizar la práctica. Yo creo que ese ejercicio inicial que fue construido con quienes estuvieron en el taller, en un momento de esos de reflexionar, de pensarnos ese asunto de la narratividad, de la narración, de la producción narrativa, da cuenta también, como lo vemos en la nube, de distintas perspectivas. Nosotros generalmente podemos hablar de narrativas en un ejercicio muy cotidiano, cuando nos sentamos a conversar con un amigo, con un colega, con un compañero, y ahí se entretejen esas historias que dan cuenta también la manera en la que nosotros comprendemos la realidad, la interiorizamos, pero la expresamos y lo compartimos con otros. Entonces, en esta primera versión del taller previo, hablamos cómo se conectaba ahí la identidad, cómo de alguna manera lo que contamos, lo que decimos, termina siendo también el reflejo de eso que está dentro de nosotros, pero que muchas veces no es tan comprensible. Digamos que los sentimientos, las emociones, nosotros sentimos eso acá, ¿cierto? De una manera en la que tratamos de interpretar esa emoción, pero también en la forma en la que la verbalizamos, la ponemos en palabras, tratamos de hacer consciente eso que muchas veces es inconsciente, que está ahí, que genera sensaciones, pero que no reflexionamos y no traemos de manera tácita al presente, al aquí y a la ahora. Entonces, desde ahí hablábamos cómo el ejercicio de narrar, de volver en retrospectiva sobre la práctica, sobre lo que acontece ahí en el aula de clase, sobre lo que pasa y lo que sentimos en relación propia con nuestra práctica, se constituye en un ejercicio de autorreconocimiento que permite también develar esa construcción de la identidad profesional. Cómo el maestro también, a medida que comienza a escudriñar en el pasado, en lo que le sucede, pero también en la manera en que cada uno responde frente a eso, comienza a darse cuenta de forma ya consciente y reflexiva de ciertos elementos que comienzan a configurar la manera en la que nos hacemos profesores y en las que actuamos como tal. Ahí hablábamos, por ejemplo, de la perspectiva de Antonio Bolívar, que señala unos elementos relacionados con esa constitución de la identidad.
la autoimagen, el relacionamiento con colegas, con nuestros estudiantes, la satisfacción que sentimos frente a nuestro desempeño profesional, frente a la propia práctica, pero asuntos también de cómo nos perfilamos hacia el futuro como profesores, como maestros. Entonces ahí es donde conversábamos e hilábamos el asunto de la narración. ¿Cómo develar algo tan personal como la identidad? Algo que está ahí, que hace parte de nosotros, pero que es algo que no andamos conversando todo el tiempo, ni preguntándonos quién soy, cómo soy, por qué me configuro de maestro o como maestro de esta manera, cuáles han sido esos acontecimientos o esas situaciones en la trayectoria de mi vida profesional que hoy me sitúan en el aquí y en el ahora con unas características particulares. Entonces, en ese sentido, hablábamos de cómo las narrativas permitían comprender la experiencia educativa, trayendo a colación esas historias personales, pero también del colectivo, que nos van a permitir también leer contextos sociales, políticos, que de alguna manera impactan en la escuela e impactan en nosotros y en nuestros estudiantes. Entonces, desde ahí, en este primer enlace, hablábamos de ese potencial, de la narrativa para escudriñar en lo que está ahí, pero que hay veces es oculto para nosotros mismos y también con quienes nos relacionamos. Ahí comenzamos a vincular un asunto muy particular que era, bueno, cuando hablamos de narrativas en educación, ¿hacia dónde lo perfilamos? Hacia un ejercicio del cotidiano, hacia un ejercicio que se transforma en investigación sobre la práctica educativa o un ejercicio que podemos replicar en el aula de clase. Entonces, ¿a dónde llegamos? Desde la perspectiva de Connelly y Clandinin, ellos hablan sobre las narrativas en un triple sentido. Hablan de las narrativas como un fenómeno, como una manera de poder informar, develar o dar cuenta de lo que nos sucede a los maestros y lo que nos sucede en términos del maestro que enseña, o sea, del sujeto, de esa dimensión personal del profesor, como también lo que nos pasa en torno al desarrollo de la práctica, en términos de asuntos didácticos, de asuntos concernientes a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Connelly y Clandin también hablaban de las narrativas como una línea y una ruta de investigación educativa que permite entonces escudriñar en esos asuntos que no se pueden comprender desde afuera, que es necesario profundizar y reconocer digamos, de una manera mucho más completa, digámoslo así, en sujetos específicos que convergen en el acto educativo. Entonces, desde ahí la perfilan como una forma de investigación que es, digamos, actualmente utilizada de forma vasta en el campo educativo, que ha tenido un boom muy especial y del cual les adelanto vamos a estar conversando en la conferencia del workshop, digámoslo así, ya de una forma centrada y profunda también. Otro de los puntos de lo que nos hablan Connelly y Clandin frente a las narrativas lo expresan en la capacidad de generar autorreflexión y transformación de la práctica. Entonces, desde ahí los autores nos hablan de esa narrativa como un camino de reconocerse a uno mismo, de dar cuenta de lo que está sucediendo, quizás de eso que me incomoda como maestro de esa práctica, pero ojo, desde una perspectiva, digamos, movilizadora, que no nos quedemos solamente en identificar lo que pasa, sino que ese ejercicio de narrar también nos lleve a reflexionar sobre eso y poder emprender acciones desde lo individual y lo colectivo para transformar esa realidad y obviamente apostar a la mejora de los procesos educativos. Entonces, desde ese triple sentido, las narrativas nos permiten múltiples caminos que, digamos, el maestro, desde su elección personal, digamos, desde la afinidad que pueda tener con cada una de estas rutas, puede adoptar para el mejoramiento de esa práctica. Entonces, hablamos desde estrategias que están en lo íntimo del maestro con su práctica, con ese ejercicio de oralidad, de escritura, de representación, que le permita develar lo que acontece, o ejercicios que van más desde la perspectiva del maestro investigador, del maestro que hace ya una lectura intencionada de la práctica, una lectura que va encaminada a unos objetivos, hacia unas perspectivas claras y que de alguna manera vinculan esa emocionalidad, ese autorreconocimiento y esa reflexibilidad como camino de transformación de su práctica pedagógica. Entonces, ahí podemos ver
¿Hacia dónde nos llevan las narrativas? Pareciera un ejercicio sencillo de sentarse a contar una historia, pero vemos cómo se puede transformar en un ejercicio organizado, con una ruta clara y que permite entonces perfilar el acto educativo quizás hacia ese ideal y hacia esa perspectiva personal que nos hemos trazado. Un elemento muy bonito que tiene también la narrativa, desde ese ejercicio quizás informal, personal, también íntimo, pero que va desde ese uso de lo cotidiano, encontramos también la narrativa que intenta informar, denunciar, reflexionar, persuadir e invitar. Es como algo similar a lo que estamos haciendo en este momento. Ustedes me están escuchando y quizás ustedes ven en mí una maestra que los quiere persuadir o que les quiere informar un asunto puntual sobre las narrativas en educación. Asimismo, se entreteje este asunto de narrar y de contar historias. Puede ser tomada la voz del sujeto para denunciar, para mostrarle a otros, para comentar. Eso que sentimos debe ser comunicado y que muchas veces está ahí, pero no es visible para los sujetos. Entonces ahí encontramos esa perspectiva muy bonita y que permite también externalizar el pensamiento. Si nosotros lo llevamos a ese mismo ejercicio cotidiano, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, cómo la música se convierte también en una narrativa que lleva implícitamente un mensaje que justamente puede llevar a denunciar, a persuadir, a invitar o a reflexionar sobre algo. No sé si de pronto han escuchado las canciones de Silvio Rodríguez, por ejemplo. Son canciones que implícitamente tienen unos sentidos, tienen unos mensajes y unos mensajes que también se van mucho en contra de esas situaciones que nos incomodan a nivel político y a nivel social. Así como la propuesta que hace Silvio Rodríguez en su música, podemos encontrar múltiples expresiones. Los invito a que en este momento podamos ir a mirar el panel que tenemos acá del workshop, el que les estaba enseñando la profe hace unos minutos. Ahí, por ejemplo, les compartí una narrativa oral, una poesía realmente, que justamente va a ese punto de denunciar, de persuadir también al otro, pero de hacer consciente una problemática social que está ahí, que, digámoslo así, que está entretejida en ese ejercicio del cotidiano, pero que hace falta traer a foco para poder generar un proceso más intencionado y reflexivo sobre ello y que no se termine volviendo algo naturalizado y cotidiano dentro de este paisaje cultural. Ahí les compartí un poema titulado Me gritaron negra, de la poeta peruana Victoria Santa Cruz. No sé si alguno de ustedes lo conoce, lo ha escuchado antes. Se llama Me gritaron negra. ¿No lo conocen? Bueno, voy a invitarlos a que escuchemos un pedacito, de esta poesía, porque digamos que es algo que también vamos a mirar ahorita más adelante, cómo se entretejen todas estas formas de expresión. Por aquí nos dice Lisette que ella sí lo ha escuchado antes. Entonces, Liz, vamos a escuchar una partecita y qué rico que ahorita nos cuenten cuando escuchaste esa narrativa por primera vez y ahora que la estás volviendo a escuchar, ¿qué detona en ti ese relato? Entonces, lo voy a colocar por aquí, lo voy a abrir acá desde el Padlet. Y ustedes me cuentan si lo pueden escuchar. ¿Lo están viendo? Ahí en la imagen. Sí, se ve bien. Señora. Listo. Bueno, lo voy a poner, digamos, a todo parlante en mi computadora. Digamos, no muy durito, a ver si de ahí lo alcanzan a escuchar. Y en caso de que no nos funcione, pues la invitación sería ya que cada uno lo pudiera visualizar, ya que queda dentro de la memoria del Padlet. Listo, entonces lo voy a volver a proyectar. A ver, yo me voy acá. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. Negra, 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 negra.
negra, le dije. Sí, ¿qué cosa es ser negra? Negra. Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Negra. Como ellos decían. Negra. Y retrocedí. Negra. Como ellos querían. Negra. Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y mi penada mi carne tostada y retrocedí. Negra. Y retrocedí. Negra, 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 negra. Y pasaba el tiempo y siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y como pesaba, me alacé el cabello, me polvé la cara, y en mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. Negra, 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 negra. Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. Negra, 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 negra. ¿Y qué? ¿Y qué? Negra, sí, negra soy, negra, 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 negra soy, negra, sí, negra soy, negra, 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 negra soy. Y hoy en adelante no quiero lasear mi cabello, no quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué ritmo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 al fin comprendí, al fin ya no retrocedo, al fin y avanzo segura, al fin avanzo y espero, al fin y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuera mi color y ya comprendí, al fin ya tengo la llave. Negro, 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 negra soy. Bueno, sí lograron escuchar bien, aunque había por ahí un taladro de fondo. Perfectamente, perfectamente se escuchó. Bueno, no sé, los invitaría de pronto a comentar frente a esa narración. Vemos que es un ejercicio de contar, de develar como lo hablábamos, quizás acá de denunciar un aspecto de la vida con el cual queremos también hacer frente y cómo poderlo decir a otros se vuelve ese camino de externalizar ese pensamiento, de revelarnos también frente a unas lógicas culturales que de alguna manera pues podemos percibir en cierta medida ofensivas, ¿cierto? Y bonito pensar ahí cómo eso está presente en la vida cotidiana, cómo esa narración toma la voz de esos sujetos para poder, digamos, utilizarla como un instrumento reflexivo, como lo vemos acá, frente a eso que acontece. No sé si de pronto, Lisette, tú que tuviste la oportunidad de escucharla antes o de quienes están acá, quisieran comentar algo, lo que sintieron, lo que los atravesó también frente a esa narración de Victoria Santa Cruz. Pues imagínate que yo la escuché por primera vez a una niña y lo hacía tan bien, miren, es esta que les comparto ahí, lo hacía muy bien esta niña y me quedé escuchándola porque me llamó muchísimo la atención. El orgullo con que lo dice, me parece que es una herramienta fenomenal también para ayudar a reforzar la identidad de las niñas de color, de todas las personas. Es esa identidad y sí toca vibras al escuchar esa poesía, me parece muy bonita. No la había escuchado en esta que es la versión pues original. Original, sí. Me parece. Pero esa niña lo hizo muy bien y me llamó la atención muchísimo, precisamente por eso. Y todo lo que dice y cómo lo muestra, ¿no? Gracias, Lisette. ¿Alguien más que quiera comentar?
A ver, ¿quién se anima? A mí me pareció interesante a través de la narrativa el proceso de transformación, ¿no? El proceso de asumir la autoestima como algo de afuera, como algo externo a ti. Tú no sabes quién eres, sino por lo que los demás determinan desde el exterior que tú eres. La autoestima se construye a través de toda esa simbología y esas percepciones que los demás tienen de ti, y tú como que te adueñas de eso, ¿no? Por lo que los demás te dan a través del crecimiento. Pero a través de la narrativa se ve como a través del reconocimiento de sí mismo, sí, eso soy, y me siento orgulloso de ser lo que soy, y qué, o sea, qué tiene que sea eso, o sea, díganme qué de malo tiene, porque de alguna manera como que esa es la percepción desde el principio, ¿no? Como el tono despectivo de me dijeron negra, pero ¿y qué de malo tiene eso? Si en realidad yo me identifico conmigo misma como un ser humano maravilloso y especial. Entonces sí, orgullosamente negra, al final, ¿no? Como toda la transformación de la narrativa. Me pareció muy lindo para mí, porque de hecho pues soy mamá de niña negra, y ha sido un trabajo a nivel de autoestima que hemos hecho desde siempre. O sea, tú eres valiosa por lo que tú eres como ser humano, independientemente de tu color, independientemente de tu religión, independientemente de tu tendencia política o de tu entorno cultural o de tu estatus socioeconómico. Tú eres un ser humano valioso y maravilloso, con virtudes y con cualidades maravillosas que tienes que reconocer en ti, primero en ti, independientemente de lo que los demás, con las palabras o con las percepciones que los demás quieran etiquetarte, ¿no? Entonces es una labor que se hace a nivel del hogar y que se debe como maestros y en el entorno escolar, que se debe intentar evitar que haya ese tipo de trato para con las personas, y reforzar nosotros dentro de nuestro entorno como maestros en nuestros estudiantes esa autoestima, ¿no? Que el niño vale por lo que es como ser humano, independientemente de las habilidades o de las discapacidades o de la tendencia religiosa o de todas las otras cosas externas a sí mismo como persona, ¿no? Como ser humano. Me pareció muy lindo y me llegó mucho, mucho, mucho. Gracias. Bueno, recuerden también que pueden, adelante Martica, recuerden que también pueden utilizar la manito, listo, que ahí vamos a estar también muy pendiente y del chat. Eso te iba a decir, pues yo no sé si es que Harold Daniel quiera hablar, pero pues él ha escrito por aquí, dice, yo no la había escuchado, bastante fuerte, pero bonita capacidad para resignificar la vida y la propia identidad. Interesante forma para asumirse a través del reconocimiento social e individual. Entonces, no sé si Harold Daniel está por allí, si quieres como hablar o si ya con, no sé, que tú de pronto repliques alguna cosa. Y quiero también aprovechar, ya que estamos por aquí, que hay varias llamadas aquí a través del Facebook. Tienes un saludo, creo, desde Lima, dice atentamente Jonel Noriega Peralta. Y por acá también, entonces, Rocío Blanco Paloma te hace una pregunta, dice, ¿cómo transformar esas narrativas teóricas en un enlace que conecte el conocimiento y el contexto del estudiante? Entonces, yo quiero aclararte que Paloma hizo esa pregunta hace como 10 minutos. Entonces, yo hasta sería capaz de contrapreguntarle a Paloma si ya ha escuchado algo, pero sí quisiera que frente a eso tú reaccionaras. Tienes el micrófono silenciado, Yesenia. Listo. Bueno, vamos como a ir hilando y quizás también para dar elementos a ir respondiendo a esa pregunta de Paloma, porque creo que la pregunta que nos hacen ahí va a ser el hilo conductor de toda la sesión. Entonces, invitaría a no retomarla ahorita, quisiera guardármela en reserva
para que vayamos caminando en la sesión, pero al final volvamos a esa pregunta de Paloma entre todos y entretejamos ahí cómo podemos llevar esa narración a esa vinculación de ese contexto del estudiante con la narrativa. Bueno, algo para señalar también frente a lo que acabamos de escuchar, frente a ese poema de Victoria Santa Cruz, es cómo la narrativa se puede también transformar en una forma de resistencia. Y eso es lo que puedo como leer también de las voces de ustedes, cómo esa narrativa da voz al silenciado en este caso y permite que esos sujetos que históricamente han sido aislados en situaciones sociales y culturales puedan retomar esa voz y hacerse escuchar también en medios y contextos donde hace falta visibilizar también la postura de estos sujetos. Entonces, si lo llevamos a nuestra práctica, ¿cómo nos conectamos nosotros con ese relato? Con eso que alcanzamos a ver y a percibir del mensaje de Victoria Santa Cruz. Quizás en los maestros también existan unas voces que han querido ser escuchadas, pero que históricamente también han sido silenciadas. Y ahí vamos mucho, colegas, a esa reflexión. Vemos cómo en distintos ámbitos todos participan, todos opinan sobre educación, sobre el papel del maestro, sobre si lo hace bien o si hace falta que lo haga mejor, pero de alguna manera el maestro ha sido también históricamente silenciado con relación a lo que acontece en la práctica frente a esas necesidades, frente a esas dificultades. Ha sido también entendido el maestro y su práctica como un cúmulo de resultados que se leen a través de unas pruebas o que se miden a partir de indicadores, sin poder develar y conocer a profundidad lo que acontece en estos contextos y cómo las situaciones sociales, culturales, políticas, económicas también, porque hay que decirlo, interfieren de alguna manera en el desarrollo de una práctica exitosa, como algunos llamarían, ¿cierto? De esa práctica 5 de 5, donde todos son excelentes y donde todos los logros se cumplen a cabalidad. Entonces ahí la narrativa se vuelve también un instrumento para recuperar esa voz, y una voz que lo vamos a ver en distintos grupos sociales, incluyéndonos quizás nosotros ahí. Entonces lo vamos a ver en población LGTB, en población, digamos, de diversidad cultural y étnica, lo vamos a ver en mujeres, que de ahí viene mucho la historia y el potencial de la narrativa como una forma de construcción de conocimiento, pero también de interacción y de mediación con otros a partir de la oralidad, de la escritura y de la misma práctica cultural, como lo vemos acá a través de la poesía. Nos dice acá Jairo que el maestro es silenciado desde la política pública. Sí, Jairo, realmente así también se comporta el proceso, pero quizás lo podemos ver porque cuando nos vamos a pensar quiénes hacen las políticas públicas, ahí encontramos la ausencia de la voz del maestro. Quizás el maestro no es quien está ahí orientándolas, son otros quienes reinterpretan su práctica, quienes están ahí y quienes tienen la posibilidad de dejar ahí su voz frente a esa política pública que se construye. Y es quizás la dificultad que se tiene en Colombia y en muchas partes del mundo, es que la política no se construye con el otro. Hay unos que hacen políticas y otros que sufren las políticas, ¿cierto? Que las ven como las ven pasar dentro de su práctica, pero no tienen la oportunidad de ser escuchados. Entonces, creo que aquí la narrativa ha sido un elemento potencial justamente bajo estas posturas decoloniales que tratan de darle voz al silenciado, de poner en el escrutinio público esos asuntos que están ahí, pero que no nos atrevemos a hablar y develar. Y si llevamos eso a nuestra práctica, ¿qué tendremos nosotros por decir, por pensar, por revelar, por poner también al escrutinio público lo que pasa en la escuela que nos incomoda, digámoslo así, pero que hay veces no nos atrevemos a denunciar? Entonces la narrativa pone palabras a esos sentimientos y permite también una ruta y una manera de externalizar eso que acontece ahí y que merece también ser escuchado. Bueno. Ahora nos vamos a volcar también a uno de esos elementos de las narrativas en educación que veníamos comentando anteriormente.
Cuando hablamos de las narrativas como fenómeno, que es quizás una de las perspectivas que podríamos decir más reconocidas en torno a la narrativa en educación, podemos nosotros encontrar una diferenciación, dos caminos frente a esa narrativa. Algunos teóricos, como la profesora Gloria Yepes, nos habla de la existencia o coexistencia de narrativas pedagógicas y narrativas didácticas. Haciendo, digamos, ahí hincapié en algunos asuntos de énfasis en cada una de esas producciones narrativas. No sé si alguno de ustedes quisiera atreverse de pronto a interpretar qué podría ser una narrativa pedagógica, cuál podría ser el punto de énfasis de esa narrativa y qué sería una narrativa didáctica y en qué estaría situada. No sé si alguien conecta algo. Ya venimos hablando de narración, que es una producción oral o escrita que de alguna manera conecta emociones, pensamientos, sensibilidad frente a algo. Pero entonces, si lo llevo a lo pedagógico, ¿en qué se podría transformar? Y si lo llevo a lo didáctico, ¿en qué detonaría esa construcción? Mientras ustedes van pensando, yo voy a prender la luz, siempre me pasa que empezamos de día y terminamos de noche, entonces voy a prender la luz para que no terminemos aquí como a claro oscuro. Mientras van pensando. Bueno, no sé, ¿cómo vamos ahí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna idea? Bueno, la idea es que tampoco sea un ejercicio forzado, ¿cierto? Bueno, yo no sé, de pronto la narrativa pedagógica estaría como pensando, no sé, en todo esto que sucede en el aula a nivel de la relación del profesor con el alumno y un poco como con el método, pienso yo. Y de pronto pienso que la narrativa didáctica es algo que me permite contar igual una historia, pero más hacia el objeto de conocimiento. No sé, es como la forma que encuentro de como de expresarlo, como que yo pudiera hacer una narrativa, qué sé yo, alrededor del cuadrado, por ejemplo, o del triángulo. Esa sería una narrativa didáctica. Sí, entonces, no sé qué opinas y bueno, y acá acuérdense que estamos en el taller, la idea es poder expresar como eso que estamos pensando, por lo menos sacarlo afuera pues, para poder entre todos construir y discutir. Entonces, no sé, Yesenia, ¿qué opines? Bueno, antes de dar una respuesta, quisiera que escucháramos un fragmento en palabras de la profesora Gloria Yepes, quien ha venido trabajando también este asunto de las narrativas pedagógicas y didácticas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escuchar atentamente el video donde ella cuenta esas perspectivas, pero también nos da unos elementos a tener en cuenta a la hora de abordar el ejercicio de la narración en el campo educativo. Entonces, la idea es que estemos muy atentos, que podamos ir, no sé, tomando nota, sacando esos puntos claves para que luego entre todos dialoguemos o hagamos la participación a través del chat y podamos conversar sobre este asunto. La idea es que luego también podamos ver aquí, así sea de forma rápida, un ejemplo, un escrito de una narrativa pedagógica y de una narrativa didáctica y podamos entonces ir clarificando también esta posible ruta o forma de emplear la narrativa en la práctica pedagógica. Entonces, nuevamente voy a proyectar un video. Este video dura entre 8 y 10 minuticos, pero tiene todo el cuerpo conceptual de las narrativas en el campo educativo desde esta perspectiva. Entonces, creo que puede ser un elemento que nos ayude a puntualizar e ir recogiendo también con lo que hemos venido conversando. ¿Listo? Entonces, lo voy a proyectar. Si hay alguna dificultad en el sonido, estoy atenta para que ustedes me indiquen. Te lo voy a proyectar ya desde acá.
El contexto de este video, por ejemplo, fue realizado en las prácticas que hemos desarrollado acá en Antioquia en torno al maestro reflexivo, maestro constructor de conocimiento, y donde justamente las narrativas han sido esos elementos mediadores. Entonces, este ha sido como un material que hemos trabajado y que hoy también queremos poner a disposición de ustedes. También va a quedar ahí anclado en el Padlet para que lo puedan consultar más adelante. Entonces, voy a darle play. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. La narrativa es una modalidad discursiva muy humana, netamente humana. Desde pequeñitos hemos aprendido, nos han enseñado, nos han formado a partir de la narración. Nos han contado cuentos, nos han contado historias. Entonces, por ese lado, la narración es divertida, es importante aprender con ella. Pero también es importante pensar que hay que la memoria tiene tres tipos. Podemos hablar muchas cosas sobre la memoria, pero hay tres cosas esenciales para decir de la memoria. Hay tres tipos de memoria. Está la memoria procedimental, con la que aprendemos a hacer cosas, y entonces se conjuga un saber con unas acciones. Hay otra memoria muy importante que es la memoria conceptual, la memoria donde registramos las teorías, los conceptos. Y está la memoria episódica, la memoria que construimos a partir de momentos, de situaciones, la memoria narrativa, por así decirlo. Por lo tanto, parecería que el cerebro está condicionado para registrar información en forma temporal, es decir, situaciones en el tiempo. Por eso la narrativa es tan usada por los maestros, por los clérigos, por la ciencia. Es muy usada porque se aprende muy fácil con ella. Cuando hablamos de una narrativa, de construir una narrativa, primero tenemos que tener en cuenta qué tipo de narrativa es. No es lo mismo una crónica, no es lo mismo un acta de una reunión, no es lo mismo un cuento, una novela. Entonces hay distintas narrativas, unas muy extensas, otras más corticas. En el ámbito pedagógico hay dos tipos de narraciones. Está la narración pedagógica, aquella donde el narrador, o sea, el maestro, toma conciencia de muchas decisiones pedagógicas, filosóficas y esenciales de su vida. Porque él es maestro, porque decidió serlo, dónde han estado sus fortalezas, sus debilidades, su esencia de maestro y de persona. Pero una narrativa didáctica es muy distinta. Una narrativa didáctica tiene un propósito muy particular y es nutrir el campo de la didáctica, es decir, aquel campo disciplinar en donde la gente acude para resolver los problemas de enseñanza. Desde el maestro de física que quiere saber cómo han enseñado otros la física porque tiene problemas o quiere transformarse, entonces acude a quienes han escrito, quienes hayan publicado sus experiencias. Obviamente que la didáctica también acude a otras disciplinas, a la psicología, a la antropología, a la sociología, pero el campo es nutrido por los maestros, por los que están en el aula, por los que han resuelto los problemas de enseñanza. Entonces, para que una narrativa didáctica sea de impacto, el narrador tiene que tomar conciencia. Primero, ¿quién lo va a leer? ¿Cuál es esa audiencia que lo va a leer? Entonces, obviamente, si está hablando para el campo de la didáctica, pues le está hablando a colegas del campo de la enseñanza. Puede ser colegas que enseñen lo mismo, la misma área, o que enseñe otra. Entonces, decidir la audiencia, a quién le escribo, es el primer paso para escribir una narrativa. Un segundo paso para escribir la narrativa es qué es lo que quiero dejar en ella, qué es lo que quiero plasmar, dónde está la fuerza de mi narración. Porque la narración no es simplemente contar unos hechos, sino mostrar qué desestabilizó al maestro, qué lo hizo cambiar,
por qué es innovadora su experiencia, qué hace que esa experiencia haya cambiado algo, haya cambiado a los estudiantes, haya cambiado la institución, o haya cambiado a él mismo, su forma de planear, la metodología. No sabemos qué es lo que lo hace distinto que él quiera narrar. Otra cosa importante es el para qué, es decir, cuál va a ser el impacto global en el campo de la enseñanza y en el campo de los PI, por ejemplo, si esta experiencia cambió algo en la institución. Y otra cosa muy importante es cómo voy a narrar. Y cómo voy a narrar tiene que situarse él como un narrador. Él es un narrador omnisciente que lo sabe todo, que estuvo en los corazones y en las mentes de los estudiantes, que no tuvo que evaluar porque él sabe todo, pues un narrador testigo que estuvo ahí, que acompañó a los estudiantes o acompañó a sus colegas. Así que entonces posicionarse como narrador es muy importante. Alguien me preguntaba, bueno, entonces se narra en tercera persona. Eso depende. Puede que la primera parte de la narración sea yo lo decidí, yo lo pensé, a mí me parece, la otra parte fue hicimos, dijimos, tomamos esta decisión y luego volver otra vez en primera persona. Pero la esencia es que se muestre individual o colectivamente lo que se ha hecho. Entonces la voz del narrador en cómo narro es esencial. Cuando uno va a narrar para escribir, tiene que tomar en cuenta las preguntas retóricas, es decir, o las preguntas discursivas también se puede llamarlo. Son, ¿a quién le escribo? ¿Quién me va a leer? ¿Para qué le escribo? ¿Qué pienso? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué problema o problemática se resuelve con esto? ¿Cuáles son los aportes? ¿Por qué? Es decir, más es una condición personal. ¿Qué resuelvo aquí cuando escribo? Y hay una pregunta muy esencial, el cómo, en términos del narrador. Recordar que hay un narrador, alguien que tiene una perspectiva con la cual vio una situación y es el que la narra, pero también qué narra. ¿A qué asuntos de la narración o de la situación didáctica le voy a dar énfasis? Y todo narrador en el campo de la didáctica tiene que explicar muy bien el contexto donde ocurrió la situación. Por ejemplo, el contexto de la institución externa, entonces la región, el contexto sociocultural, dónde está la institución. No es lo mismo una institución en Medellín y otra en Río Negro, otra en Urabá. No es lo mismo una institución que está dotada y que tiene unos vecinos muy agradables como una Explora, un parque Explora, o unos vecinos que son más en términos de violencia, en fin. Así que entonces el contexto de situación es muy importante narrarlo, porque eso le va dando relevancia. También es importante narrar en términos descriptivos quiénes son los alumnos, cómo se comportan, cuál es su clase social, su clase cultural, sus problemáticas, las problemáticas de violencia o problemáticas por edad porque son adolescentes o son niños que están ingresando a la escuela por primera vez. Así que entonces todas esas condiciones emocionales por edad, por sexo, hay que narrarlas. También hay que narrar, ojalá, si es posible, un título bello que le dé la entrada y las ganas al lector de leerlo. Un título metafórico que dé cuenta más o menos de lo enseñado, pero también en términos de asuntos logrados. También se debe narrar sobre la metodología o sobre por qué se toman las decisiones de cambio, qué es lo que cambia desde la tradición, porque a veces se cree que la innovación es un pensamiento completamente nuevo y la innovación puede ser una transformación, puede ser en la metodología, en la forma de diseñar la clase, en la forma de abordar el saber disciplinar. Entonces eso también se narra, qué decisiones de enseñanza se toman. Y se narra, muy importante, la evaluación, una evaluación muy compacta desde todo el proceso, pero no solamente se evalúa a los alumnos, se evalúa con la configuración didáctica que se haya hecho, se evalúa al profesor mismo, qué aprendió, en dónde estuvieron los escollos, las partes más difíciles de avanzar, en dónde hubo retrocesos, porque eso también pasa. Es decir, se evalúa integralmente todo.
Una parte esencial en la narración didáctica es la evaluación. Evaluación de cara a qué aprendieron los alumnos, de cara al diseño que se decidió, a las decisiones de enseñanza, a los objetivos, de cara a la metodología. Pero es muy importante también que el maestro se evalúe y que muestre en la narrativa el que aprendió, en qué se transformó, qué hizo para que las cosas fueran distintas y dónde estuvieron también sus amenazas, sus miedos, sus angustias. Entonces la evaluación tiene que ser lo más integral posible. Y el cierre de la narración puede ser mostrando la perspectiva, qué cambios le haría, qué reformas o transformaciones le haría, algunas recomendaciones para otros maestros, es decir, que la narración muestre perspectivas de trabajo a largo plazo y no simplemente como un trabajo resuelto, una situación de aula resuelta y que no tendría posibilidad de modificación, de mejorar o de implementar en otros contextos. La escritura tiene dos posibilidades en el ser humano y en la cultura. Una, tiene un valor comunicativo muy importante. Cuando el que escribe le cuenta a otros, en este caso en la narración, le cuenta y comparte con otros una situación. En ese sentido, el otro va a aprender, el otro va a comprender, el otro va a tomar decisiones, es decir, va a llegar a alguien para algo. Pero tiene un valor esencial, un valor epistémico grandísimo. Es decir, cuando el narrador, en este caso, pues de las narrativas didácticas, asume con claridad qué es lo que va a decir. Así que entonces narrar una situación didáctica implica que el narrador tenga mucha claridad frente a qué fue lo que enseñó y por qué enseñó eso desde esa perspectiva. Por ejemplo, la física, va a narrar una experiencia en física, él tiene que narrar dentro de su texto, aunque sea brevemente, cuál es su posición disciplinar, qué entiende por la física o por el objeto concreto que va a enseñar. O sea que tiene que tener muchas claridades y tiene que ir a consultar un poquito más porque lo que sabe de pronto no es suficiente para decirlo. En ese sentido, se ve obligado a tener conceptos más claros. Por lo tanto, la escritura allí tiene un valor epistémico grandísimo, porque escribir no es solamente contar, sino tener claridad de la audiencia, qué voy a provocar en el lector cuando hago el escrito. Y en este caso es una narración que a la hora de la verdad también debe ser entretenida, porque no puede ser plana, no puede ser muy sencilla, porque hay que ponerle un picante, hay que ponerle cierta intriga, cierto deseo que el lector siga leyendo. Bueno. Antioquia la más educada. Gobernación de... Bueno, colegas, compañeros, bueno, la invitación es que después de escuchar el video, de escuchar a la profesora Gloria Yepes, quien, digamos, nos comparte esos elementos claves a tener en cuenta al momento de narrar, pudiéramos como hacer esa reconstrucción entre todos. ¿Qué elementos escucharon, encontraron ahí que consideren ustedes importantes al momento de narrar? Les paso el micrófono a ustedes. Bueno, si quieren yo voy a arrancar con uno inicial. La profe Marta ahorita nos contaba como esos momentos o cuestiones implícitas, más bien esos asuntos implícitos que pueden ser como el eje central de una narrativa pedagógica y didáctica. Dentro de una narrativa pedagógica, el eje central de reflexión está en el maestro como sujeto. Entonces ahí es donde nosotros podemos encontrar también esa conexión con lo que veníamos hablando anteriormente de la identidad profesional docente, porque el maestro está devolviendo
la mirada sobre sí mismo, la mirada sobre él, su emocionalidad, digamos que está tratando de revelar de una manera reflexiva ese recorrido o quizás dar cuenta de esos acontecimientos, como lo hablábamos la sesión pasada, alineado al concepto de experiencia de Jorge La Rosa, no de lo que nos pasa todos los días, sino de eso que nos atraviesa y nos desencajona y genera en nosotros cierto conflicto también a nivel personal y profesional. Entonces, desde ahí la narrativa pedagógica toma ese eje central, la reflexión del sujeto, de la práctica, y permite desplegar ahí toda esa emocionalidad, lo que el maestro siente, piensa, dice, donde él encuentra quizás esos puntos de conexión con la práctica o quizás también sus puntos de separación, eso que le parece que no funciona, que no se da de esa manera y que genera también en él cierto conflicto. Entonces la narrativa pedagógica toma centro el sujeto y su práctica, pero está versada en la lectura de ese individuo. Mientras la narrativa didáctica está tomando como objeto la práctica del maestro, lo que él hace dentro del aula, y tiene una intencionalidad, colegas, también muy, muy bonita, y es compartirle a otros, como decía la profe, y les voy a dar el primer elemento, esa audiencia, a quién le escribo, que en este caso podríamos pensar nosotros, yo le escribo a otros colegas, a otros maestros, o quizás, digamos, a padres de familia, también importante comunicar eso que pasa y eso que sentimos. Pero entonces la narrativa didáctica, digamos que intencionalmente hay un público objetivo. ¿Para quién puede ser importante conocer un diseño didáctico, una propuesta de aula? Quizás a otro colega que enseña, quizás contenidos del área específica en la que yo trabajo, o compartir estrategias de trabajo de corte más general que puedan aportar al trabajo de otros docentes. Entonces, en la narrativa didáctica, ¿qué estoy contando yo? Lo que estoy proponiendo en el aula, lo que estoy desarrollando, cómo lo hago, digámoslo así, desglosando un poco las cualidades de esa propuesta y mostrándole a ese otro maestro cómo lo puede hacer. Pero ojo, algo que menciona la profesora al final y que es muy, muy importante es detonar qué pasa cuando desarrollamos esa propuesta. Entonces, no es solamente poner ahí la construcción o la guía didáctica, es también poner esa construcción didáctica en términos reflexivos que permitan entonces dar cuenta de esos asuntos por mejorar, de esas cuestiones que quizás pensábamos de una manera y se desarrollan de otra, pero que es importante que ese otro, ese par que nos lee, pueda tener conocimiento para que él también pueda tomar decisiones en torno a esa propuesta de enseñanza y aprendizaje. Entonces, no sé si alguien quiere compartirnos algunos elementos o lo retomamos de manera rápida aquí en la presentación. No, pues yo invitaría a que no seamos tímidos, si quiere tomar el micrófono, o también pueden aquí por el chat pues también escribir. Aquí, por ejemplo, Harold dice... Bueno, Harold ya había hablado y dice, cuando yo le dije que por qué no hablaba, dice que tiene problemas con el micrófono. El profe Jairo Castañeda había dicho hace un rato que el maestro es silenciado desde la política pública, pero no sé si ahorita que ya escuchaste, Jairo, algo que tenga que tiene que ver pues con estos dos tipos de narrativa, quisieras compartirnos alguna idea o algún otro de los oyentes, de los participantes que quiera compartir aquí sus pensamientos con la profe. Buenas noches. Hola, Yesenia. Profe, ¿cómo estás? Me parece muy interesante el planteamiento que hace la profe en el video acerca de la narrativa didáctica y de cómo esa reflexión tiene que ser algo bastante meditado, ¿sí? Bastante detallado. Y creo que esa es una de las, digamos, de los principios de la narrativa. Se mencionaba que había, o ella mencionaba que había estos tres tipos de memoria. La que más nos falla a veces es nuestra memoria evocativa, la que nos trae los recuerdos, la que trae las experiencias, es la que menos le prestamos atención, pero la que muchas veces es valiosa, ¿cierto? Es bastante valiosa.
En ese sentido, pienso que lo que menciona la profesora es muy importante y relevante como ejercicio de autoconocimiento también para el maestro, pero también de conocimiento del otro maestro acerca de las prácticas pedagógicas que se hacen en diferentes contextos. Algo que me gustaría también de pronto explorar un poco más adelante, porque aquí estamos hablando de prácticas desde el maestro para el maestro, pero también me gustaría que miráramos más adelante la posibilidad de ver la narrativa no como narrativa pedagógica, sino narrativa como pedagogía, ¿no? Cuando el maestro hace uso de estas narrativas para poder hacer que sus estudiantes también se expresen. La profesora lo hablaba allí en el video, que el profesor tiene que estar pendiente del contexto, ponerlo allí, mirar cuáles son los conflictos sociales, económicos, culturales que existen dentro del salón de clase, pero que también pudiera darse desde la misma narrativa o desde el mismo ejercicio narrativo, desde las miles formas que hay para hacer ejercicios narrativos con los niños y el profesor poderlos expresar y darles voz también a esos niños desde su propia creación o de su propia producción. Muchas gracias. Claro que sí, Jairo. Ahorita eso es como uno de los puntos que vamos a comenzar a hilar, porque de alguna manera este asunto de la narrativa didáctica que aquí está planteada desde el punto o desde la manera en que el profesor puede dar cuenta de lo que él hace y la lectura que hace de esa práctica, también se puede transformar en una herramienta para la interacción con el estudiante, pero ya en el desarrollo de la propia práctica del maestro, no como lectura de la práctica, sino anclado a esa propuesta de trabajo que el profesor materializa, digamos, con una intencionalidad también pedagógica clara. Entonces quisiera que hiciéramos un recuento corto de esos elementos. La profesora Gloria nos habla de que es importante el nombre que le damos a esa experiencia. Es como cuando nosotros empezamos a buscar información en la web o cogemos un libro. Cuando yo cojo un libro, lo primero que hago es miro el título y de alguna manera ese título me evoca cosas, se conecta conmigo, me parece importante, hace resonancia, o yo leo el título y digo, ¡jue madre, esto no me lo voy a leer! ¡Qué pereza! ¿Cierto? Entonces, desde ahí el título es importante porque va a ser como el punto de conexión con el otro. A considerar en el título. La invitación que nos hace la profe Gloria es a evocar títulos que puedan conectar con el otro, como que apelar a ese elemento emocional quizás, que pueda invitar al otro a leer esa narrativa. Sabemos que entre más técnico el título, más ladrilludo puede ser percibido por el otro y digámoslo así, ahí nos jugamos un elemento muy, muy importante. De la autoría nos habla que es importante definir quién narra, ¿cierto? Reconocer el narrador, quién es ese maestro que está contando esa historia, pero también esa historia que está contando es producto de su trabajo personal o del trabajo de un colectivo. Nos habla de reflexionar sobre el potencial de esa experiencia y volvemos, colegas, al asunto que nos planteaba Jorge La Rosa. No todo lo que yo hago todos los días va a ser objeto de una narrativa. Por eso es tan importante escudriñar en mi práctica qué es eso que quiero comunicar al otro y eso que yo hice en mi aula de clase, ¿para qué le puede servir a los demás? Y eso también ayuda mucho a hacer ese filtro de todo eso que acontece en el cotidiano, qué es lo que puede ser contado y compartido con otros y que de alguna manera se haga de forma reflexiva y articulada con una intencionalidad puesta ahí. Nos habla de definir el tipo de experiencia, que cuando una persona, un colega lea esa narrativa, sepa en qué marco me está hablando, si esto fue una secuencia didáctica que llevé al aula, si es un proyecto institucional, o si esto que me están narrando es una propuesta que no sea digamos, desarrollado, pero que está construida y que tiene también ahí entretejidos unas intencionalidades y unas expectativas frente a ello. Muy importante, colegas, el contexto de lo que estoy narrando. Si yo les traigo a ustedes una narrativa frente al potencial de las TIC en educación en épocas de pandemia, y estoy hablando de mi experiencia con mis estudiantes frente al trabajo en la virtualidad,
puede que esa lectura sea distinta o comprendida de manera diferente si esos estudiantes con los que yo estoy contando o con los que estoy relatando esta situación son estudiantes de escasos recursos, estudiantes en contexto de vulnerabilidad, que no tenían una computadora, que se conectaban desde el celular del tío, de la mamá, del papá, a estudiantes de un colegio, digamos, de estrato socioeconómico alto, que todos tienen acceso a las tecnologías, donde el estudiante tiene un iPhone 12 y el profesor a fuerzas de Lidia tiene un Nokia 1100, ¿cierto? Entonces, digámoslo así, es distinta la forma de comprender la experiencia. Por eso, lo que yo narro ahí puede tener un impacto distinto dependiendo de ese contexto. Entonces, si yo no conozco el contexto, puede ser difícil comprender todo ese marco social y cultural que engloba esa práctica. Otros elementos a tener en cuenta: el proyecto formativo. ¿Desde qué perspectiva el docente que narra la experiencia entiende los procesos de enseñanza y aprendizaje? Porque cuando yo narro eso, le estoy haciendo consciente al otro mi postura epistemológica también, cómo yo concibo que se construye ese conocimiento. Y estoy tratando de vislumbrar esa coherencia entre lo que el profesor piensa y ese diseño didáctico que está compartiendo. Hablamos también de develar el objeto disciplinar. Gloria lo hablaba al final de una manera también muy interesante, y es que no es solamente decir en la narrativa, esta narrativa trata de biodiversidad o del asunto del aprendizaje de formas o escalas de medida, por ejemplo, sino que implica que el docente pueda poner en esa narrativa cuáles son sus referentes, la manera en la que está entendiendo esos conceptos, y eso cómo lo lleva al aula de clase. O sea, permite también que el profesor dé cuenta de su postura a nivel del conocimiento y del contenido de la materia que está enseñando. Nos habla del enfoque y actividades, el objeto de conocimiento de qué requiere, que se puede abordar de qué manera, utilizando un enfoque por argumentación, por modelización, por experimentación, ¿cierto? Tomar esa postura didáctica que estamos asumiendo para poder entender también la construcción que se propuso o que el docente está dando cuenta. Y finalmente creo que Gloria lo retomó y fue muy enfática al final cuando nos dice: ¿cuál es el papel de la evaluación? No es la evaluación entendida si mi estudiante o mis estudiantes aprendieron o no. Es una evaluación integral que está evaluando mi postura, mi papel como maestro, el diseño didáctico construido, pero también el impacto que eso dio cuenta en mis estudiantes. Entonces, miren cómo esa narrativa didáctica se transforma en un instrumento potencial para otros docentes. Yo creo que a todos nos daría una alegría enorme poder encontrar esa narrativa asociada a nuestro campo de enseñanza, donde un maestro ya nos está contando cómo le fue, qué le pasó cuando diseñó esas actividades, qué retomó al final, pero ojo, donde nos dice: hey colega, ojo, que aquí hay que poner más cuidado, puede pasar esto, se nos puede desbordar la actividad, esto se puede hacer mejor o esto implica hacerlo de otra manera porque ya la práctica nos demuestra que esa intencionalidad que teníamos no se vio materializada ahí. Entonces se convierte también en un elemento de construcción de conocimiento que, digamos, empodera al docente y lo reivindica como un sujeto capaz de producir saber pedagógico y didáctico a partir de esa experiencia, de una experiencia que se formaliza a través de esa narrativa y que, digamos, apunta a ese reconocimiento de ese valor esencial del maestro como productor de conocimiento. Acá, profes, cuando les deje la presentación, ustedes aquí van a poder darle clic a estos botones que contienen un ejemplo de narrativa pedagógica, la voy a abrir acá, por ejemplo, y una narrativa didáctica, para que ustedes puedan ver algunos ejemplos. Digamos que en la narrativa pedagógica no vamos a ver todos esos elementos que acabamos de mencionar, porque la narrativa didáctica es una reflexión individual. Ahí yo voy a plasmar lo que siento, lo que pienso, lo que quiero decir. Pero la narrativa didáctica, digamos que sí tiene implícitamente esa estructura en aras de que eso que estoy narrando sea comprensible para esa audiencia. Entonces recordemos que la profe Gloria nos hablaba de poder pensar cuando escribo, ¿quién me va a leer?
esas preguntas retóricas. ¿A quién le escribo? ¿Le escribo a mis estudiantes? ¿Le escribo a mis colegas? ¿Le escribo a mis directivos? ¿O me escribo para mí mismo, para develar y comprender mi práctica? Porque es importante contar y dar cuenta de eso que estoy relatando. ¿Qué impacto puede generar ese relato en el otro? Y ojo, muy importante, ¿qué es lo que yo quiero finalmente con esta narrativa? ¿Qué mensaje quiero dejarle a quien lee eso? Porque digamos que hay algo implícito ahí. Cuando nosotros nos comunicamos con el otro, ahí hay un modo de relacionamiento que de alguna manera entreteje unas intencionalidades comunicativas, sea para persuadir, para comunicar, pero que están ahí tácitas en el ejercicio de la narración. Entonces eso también es importante pensarlo, para que el relato no se nos convierta en un escrito que vincula muchas cosas, sino que pueda tener una unidad, en la medida que el narrador o el maestro sabe al final de todo ese escrito, de esa narración, qué quiere comunicarle al otro. Entonces ahí, profes, les comparto esos ejemplos para que ustedes los puedan mirar, los puedan revisar y también sea como objeto de conversación en la sesión del workshop. Bueno, ahora tenemos unos minuticos ya para ir cerrando, pero quisiera entonces, voy a dejar esta para el final, se las muestro para que vayan pensando. ¿Cómo vincularías la producción de narrativas en tu práctica docente? ¿Y qué asuntos concretos consideras que podrían ser abordados o develados a través de ellas? Se las voy a dejar ahí para mientras miramos cómo llevarlo al aula, ustedes puedan también ir pensando y que con este eje podamos hacer ese cierre reflexivo de este espacio de encuentro. Listo, entonces vuelvo y las leo. ¿Cómo vincularías la producción de narrativas en tu práctica docente? Quienes están en formación inicial, ¿cómo lo ven en su práctica? Quienes son docentes en ejercicio, ¿cómo las utilizarían? ¿De qué otras maneras distintas o complementarias a las que ya están? Y quienes, digamos, convergemos en todo el asunto educativo, ¿qué asuntos creen que podíamos visibilizar a través de las narrativas? De esas cosas que queremos decir pero que no decimos, ¿cierto? Que no compartimos quizás por temor o por algún tipo de sesgo social. Bueno, encaminándonos, profes, entonces a esos aportes de la narrativa en la práctica docente, podemos sintetizar en 3 aspectos. Un aporte de las narrativas a la formación inicial docente y continua, en el asunto de convertirse o tornarse en un ejercicio autorreflexivo del maestro. Un ejercicio autorreflexivo, ojo, que puede tener el poder quizás de movilizar la transformación de la práctica. Digo quizás, profes, porque sentarse a escribir en un papel no es lo que va a transformar la práctica, nos va a ayudar a visibilizar muchos aspectos de nuestra práctica, pero ya de ahí nos queda a nosotros el interrogante de cómo vamos a generar ese proceso de transformación y de tornar quizás esas debilidades en oportunidades. La narrativa ayuda a develar eso, nos permite abrir ese camino a la transformación, pero la decisión está en cada uno de nosotros. La segunda perspectiva nos habla de la sistematización de experiencias pedagógicas y didácticas. Cómo ese ejercicio de narrar se puede transformar en una forma de construcción de conocimiento. Y un conocimiento, colegas, que hay que darle un estatus importante dentro de la práctica. No solamente un artículo científico en una revista va a aportar a la construcción de conocimiento. Este ejercicio de narrar, de contar, de, digamos, poner en palabras la práctica, compartirlos en círculos de conversación a través de distintos medios con otros colegas, ayuda y genera aportes reales a esa construcción de conocimiento, a ese maestro productor de conocimiento, que es quien debe tomar la vocería y dar cuenta de ese proceso de transformación de la práctica docente. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Existen blogs, páginas de Facebook, redes sociales también académicas como ResearchGate y como Academia, que permiten ahí subir estas construcciones. No necesariamente lo que se produce a nivel de conocimiento en la práctica es el artículo derivado de investigación. Aquí las narrativas pedagógicas y didácticas también tienen un valor epistémico esencial que es importante formalizar y compartir. Entonces ahí tenemos ese recurso de las redes como una manera de compartir esa sistematización de esa experiencia pedagógica. Y finalmente, voy quizás a la pregunta o al interrogante que nos planteaba Jairo y que también nos hacían a través de las redes sociales,
¿Cómo podríamos entonces llevar esa experiencia de esa narrativa con todo ese potencial de estimular el recuerdo, de detonar la emocionalidad, de ponerla sobre la mesa al ejercicio de la práctica educativa, la interacción entre maestro y estudiante? Bueno, hoy digamos que no sé cómo esté, digamos, este asunto en el contexto próximo de ustedes, pero ha comenzado como a tener un eco muy importante, algo que han denominado el storytelling. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Lo llaman también narrativas transmedias, narrativas digitales. Bueno, entonces les voy a contar un poquito. El storytelling surge como una propuesta de vincular justamente las narrativas al trabajo de aula. Digamos que aquí se concibe la narrativa como un elemento vital que tiene un carácter emotivo y sugestivo. Profes, cuando nosotros escuchamos a alguien narrar, casi que de manera inconsciente empezamos a atravesar lo que el otro cuenta con nuestra propia historia. Entonces uno empieza a escuchar a Martica y uno dice, ay, sí, lo que yo escucho de Martica se conecta conmigo, o lo que yo escucho de otro profe no se conecta. Indistintamente si la emocionalidad es positiva o quizás negativa, hay una conexión. Yo estoy atravesando eso que escucho del otro a través de mí. Entonces la narrativa, digamos desde la perspectiva del storytelling, apuesta a una historia que es contada apelando a ese lenguaje sensorial, apelando a la capacidad que tiene eso que escuchamos o que vemos de conectar la emocionalidad del otro. Entonces, ¿qué hace eso? Utiliza esa emocionalidad como un camino para poder que el otro interiorice o comprenda un mensaje que hemos establecido previamente. Volvemos al punto. Cuando narramos hay una intencionalidad implícita ahí, que algunas veces no la veamos, contamos y dijimos, pero cuando nos sentamos a reflexionar, ahí nos damos cuenta cuál era el punto de énfasis que estaba ahí implícitamente. Aquí en el storytelling, ese mensaje es claro desde el principio. Digamos que se sabe qué queremos comunicar y qué queremos movilizar en el otro. Entonces es casi que una narrativa intencionada que tiene ya un objetivo prefigurado y cuya construcción, elementos retóricos y las imágenes incluso que lo acompañan, tienen ya prefigurado un elemento central, algo que quiero detonar en el otro. Entonces, ese storytelling se compone de un mensaje, lo que quiero decir, digamos que ese relato entretejido, ¿cierto? Un ambiente, haciendo la lectura del ambiente como el medio social y cultural en el que se inserta ese mensaje. Puede ser incluso un contexto específico, si estoy hablando de la escuela, si estoy hablando, digamos, de la educación extramuros, etcétera, pero tiene un ambiente social y cultural definido. Tiene unos personajes. Ese storytelling recrea la voz de unos sujetos, personifica, lo pone, digamos, en escenario desde unos sujetos que cuentan y que muestran su perspectiva o que quieren comunicar un mensaje para otros. Entonces, hay alguien que nos comunica algo en un ambiente específico. Y el conflicto, ojo ahí, que es algo propio como de esa historia narrada y contada, es como ese asunto en el que quiere como girar y hacer énfasis, pero que es un asunto que puede generar en el otro distintas maneras de percibir y también de interactuar con ese fenómeno o situación que se está describiendo. Entonces el storytelling llega a un punto nodal que quiere poner a discusión a través del lenguaje oral o del lenguaje escrito. Aquí, por ejemplo, algunos nos hablan de que ese storytelling puede ser como tomado como un pequeño guión de cine. Si lo llevamos al aula de clase, sería algo así, como que nuestros chicos, nuestros estudiantes pudieran producir una propia narración a modo de guión cinematográfico que pueden acompañar a través de audio y video. ¿Cuál es la intención? Llevar justamente a discusión con los chicos esos asuntos que ameritan que ellos puedan también escudriñar en esos elementos sensibles, conectar con ellos mismos y desde ahí proyectar y comunicar lo que sienten y piensan a otros. Miren que ahí es un carácter muy sensible. No es una narrativa o una propuesta quizás netamente para hablar de un contenido, ¿cierto?
Quizás puede ser llevada a un contenido, pero en un marco reflexivo, que tiene un mensaje, que conecta con lo sensible y que pone también a pensar al otro con relación a ese objeto. Entonces voy a poner un ejemplo desde mi campo específico. Por ejemplo, un asunto de educación ambiental, la deforestación de los bosques, quizás el asunto de la minería en Colombia. ¿Cómo yo podría llevar a mis estudiantes a producir una historia desde esa perspectiva del storytelling, pero donde ellos puedan poner su voz, su pensamiento, lo que sienten frente a eso que están narrando y frente a ese objeto de conocimiento que se está llevando acá? Digamos que ya en asuntos más pedagógicos podríamos hablar del asunto de convivencia estudiantil, de las relaciones interpersonales entre los estudiantes, asuntos de inclusión educativa, asuntos también puestos en perspectiva de género, ¿cierto? Cómo se genera también ese relacionamiento en el aula, pero llevar a que los chicos lo puedan expresar a través de esos relatos y a través de la imagen gráfica. Bueno, no sé, Martica, si nos podemos tomar 5 minuticos más para el cierre, teniendo en cuenta que nos demoramos ahí en el arranque, de pronto para que veamos el ejemplo y ya podamos conversar al final. ¿Listo? Claro, sí, no, es que estoy pendiente, o sea, igual tenemos como unos 10 minuticos todavía, igual para que podamos ver eso. Y estoy aquí concentrada mirando acá en las redes y pues bueno, muchas felicitaciones y todo eso. Entonces, pues tómate ahí unos minuticos para cerrar, ¿sí? Listo, Martica. ¿Sí? Pero yo soy más juiciosita con el tiempo, vea que estoy pendiente. Sí, señora. Bueno, profes, les quiero compartir un ejemplo de un storytelling y yo quiero que este sea como una manera también de poder visibilizar el potencial que esto puede tener, pero quiero que se centren ustedes en sus emociones, porque ahí está el énfasis de este tipo de construcciones. Si yo no siento nada, cuando veo esto, ahí es donde nos tenemos que empezar a cuestionar. ¿Listo? Entonces, nuevamente lo voy a proyectar para que lo podamos como escuchar y relacionar con lo que venimos conversando. Creo que este está en inglés, pero creo que está aquí subtitulado. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do. Show me what it looks like to run like a girl. Here. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aww. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. But, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swim like a girl? Keep doing it because it's working. Somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing. That's their problem, because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway.
That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. You like a chance to redo it? Why can't run like a girl also be in the race? Bueno, colegas, espero pues que lo hayan podido como visibilizar, que se haya logrado como verle los subtítulos, pero no sé, ¿qué nos quiere denunciar o comunicar ese storytelling? Miren ahí los elementos básicos. Hay un mensaje, hay un ambiente y un contexto social cultural, hay unos personajes y hay un conflicto, ese asunto coyuntural que está entretejido ahí. Digamos que esta propuesta podría también eventualmente ser llevada al aula, pero miren que ahí quienes tienen la vocería y la oportunidad también de construir y de plantearse estas reflexiones son nuestros propios estudiantes. Y cómo ese ejercicio entre el oral, lo escrito, la imagen, se transforma en todo un mensaje que a lo mejor busca denunciar o poner al conocimiento del otro lo que está pasando y que quizás es también algo íntimo y personal, pero puede transformarse en unas lecturas muy interesantes porque miren, elegir un mensaje, dar cuenta de ese mensaje, pero también poner eso en toda una propuesta audiovisual, puede ya también dar cuenta de muchas lecturas en lo que los estudiantes piensan, sienten y que nosotros también como maestros podemos llevar a nuestra práctica pedagógica. Entonces, no sé, quizás frente a esta propuesta, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven el uso de este tipo de materiales, quizás en su potencial? O también, ¿qué se podría, digamos, en estos términos, como afianzar en los estudiantes con este tipo de ejercicios en términos de desarrollo de habilidades, de construcción de conocimiento, o incluso también para la práctica nuestra, la lectura que quizás podemos hacer de ello? No sé si alguien tiene algo para aportar, alguna pregunta, alguna inquietud frente a este asunto del storytelling o frente al mensaje que se nos presenta acá también. Yo como aquí hay algunos maestros que dicen que van a actuar como maestros, me va a tocar aquí empezar a llamar lista. Porque realmente sí es bastante importante y sí sería muy interesante escuchar algunos, así fuera 30 segunditos de una opinión. Yo no sé, por ejemplo, Ángela Patricia, ¿tú qué opinas? ¿Nos quieres contar algo? Hola, buenas tardes. Ah, sí, bueno, ¿quién? Rubén. A ver. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, Rubén, gracias a Dios. estás saludando hace rato a Yesenia, ¿verdad? Yo te tenía ese saludo oculto allí. Me conecté un poquito tarde por cuestiones de otras cosas que tenía pendiente, pero, por ejemplo, esto del storytelling tiene un potencial muy grande, Inclusive cuando estaba hablando de eso, pensaba en un montón de cuestiones sociocientíficas que se pueden trabajar en el aula y que uno podría pedirles a los muchachos que hicieran como un video como reflexivo para publicarlo, pues así como en esa misma idea que publicaron o sea, como de sensibilización. Me parece pues a nivel de aprovechamiento a nivel en el aula y un potencial muy grande. Ay, no, muchas gracias, profe Rubén. Y por aquí también Ángela dice que sí, que quiere hablar, Ángela Patricia. A ver, te escuchamos. Yo. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, yo, bueno, escuchando... ¿Me escuchan? Perfectamente. Ah, ok, listo. No, yo pensando mucho alrededor de la herramienta tan potente que, digamos, en la que se constituyen las narrativas pedagógicas, digamos, que es un poco como el lugar en el que logro conectarme como con la profe, como una herramienta y un instrumento también para la reflexión de la práctica pedagógica. Yo creo que lo que uno logra poner en esos escenarios desde múltiples lugares, digamos, no solo del modo escrito, sino lo que uno verbaliza, lo que uno narra también como con el cuerpo,
Pues son elementos fundamentales a observar y que se convierten, por ejemplo, en investigaciones o en escenarios de investigación, como por ejemplo las prácticas, digamos, raciales en la escuela como elementos fundamentales para lograr hacer como las observaciones. Entonces, creo que son elementos como fundamentales para pensarse el tema de investigación en materia de educación. O sea, no... Y más en escenarios también de formación a maestros. Creo que es una excelente herramienta para pensarnos eso. Ya, ay, Ángela, muchas gracias. Te forcé a hablar. Y no sé, No, por yo estaba, aquí. estoy escuchando como bastante, pero también cómo logra uno conectar lo que, digamos, el día de la presentación, porque esto es un elemento fundamental para cuando uno está observando el tema de las prácticas pedagógicas de maestros y maestras. Es indispensable, diría yo. Gracias, Ángela. Y no sé quién más, escuchemos uno o dos más para terminar antes de que nos deje Yesenia la tarea. Recuerden que la idea es que nosotros podamos dejar, yo no sé, en el Padlet, poner en nuestro pizarrón, no sé, una pequeña narración, una pequeña narrativa, no sé, como en algo debe consistir, digamos, el ejercicio, ¿no? Entonces, no sé, unos dos o tres más que quisieran como participar. Yo no sé si es que estoy viendo mal, pero yo no veo ninguna mano levantada por acá y no sé. A ver, voy a volver a llamar lista por aquí. Vanessa, tú, dime. Martita ya se va a asumir se va a narrar como maestra. Sí, me voy a narrar como maestra, mira, pero es por lo siguiente, mira, yo a veces, y que día lo discutíamos, ¿cierto?, en sesiones previas, que cuando uno piensa mucho, pues en toda esta realidad que está cruzando la escuela en estos momentos, entonces también uno a veces como profesor no se pregunta por qué el que está allí detrás de la cámara no habla, y entonces a veces ese es el afán que me da y por eso me narro como maestra. Tengo aquí la tentación de que tengo la lista y entonces yo digo, hable tal. Pero sí, yo pienso, bueno, te voy a decir así como personalmente, que en la medida que nosotros como maestros logremos como tocar las fibras sensibles de los estudiantes, por eso es como tan importante, digamos, esto, ahora hablar de todo este cuento, este camino de las emociones, de todo este hablar como, por ejemplo, de alguna manera la lucha que tenemos que afrontar en los espacios diferentes las mujeres, y más si somos mujeres negras, o más si somos mujeres negras gordas, o más si somos mujeres negras gordas bajitas, ¿sí? Y bueno, negras, gordas, bajitas, profesoras, entonces se va sumando una serie de cuestiones que hacen que de alguna manera, como bien aparecía allí en el storytelling o en el antes en la narración anterior, que uno vaya perdiendo de alguna forma su autoestima. Y entonces, como nosotros como maestros tenemos esa doble responsabilidad, sobre todo nosotros que estamos formando profesores, en la formación de profesores hay algo que cruza muchísimo y es una idea o una creencia que tiene muchas personas, o sea, que uno va a formarse como profesor como la última opción, cuando uno de pronto es un buen estudiante y es una persona que de pronto tiene un modo o tiene alguna característica por la cual alguien dice que uno es especial, entonces la gente todo se espera menos que uno diga que quiere ser profesor. En cambio, si hay alguien que de pronto, inclusive profesionales, que no han logrado, digamos, como desarrollarse dentro de su profesión, entonces alguien le dice, pues entonces haga aunque sea de profesor. Y entonces por eso tenemos tantas personas de profesiones diferentes tratando de ganarse la vida enseñando, ¿sí? Entonces, desde allí me cruza y desde allí pienso que
el ejercicio de las narrativas es algo que todos tenemos que empezar a hacer para, o sea, así ya estemos en el ocaso, pero hay que empezar a hacerlo para sensibilizar de alguna manera a la profesión y hacer más eficiente y sostenible la formación de los profesores. Bueno, buenas noches. Vanessa. Yo solamente quiero agregar y como decir que, y reiterar nuevamente que este proceso de narrar, de contar, de compartir experiencias es algo muy, muy importante, es algo en lo cual nosotros como que damos nuestro sentir, de cierta forma desahogamos nuestros sentimientos, nuestras experiencias, pero también a través de ellas estamos haciendo como una sensibilización, ¿no? El de pronto al narrar yo mi historia, al contar mi experiencia, puedo ayudar a que otras personas, digamos, lo vean de otra forma diferente, de pronto a que otra persona como que se anime a hacer este proceso. Por ejemplo, desde mi proceso de práctica, cuando fui a realizar mi última práctica, la docente 2, que la realizamos en instituciones educativas en grados de bachillerato, recuerdo que me mandaron para una institución educativa y apenas me dijeron el nombre de la institución educativa, todo el mundo me dijo, no, esa institución es, mejor dicho, de lo peor, me dieron N recomendaciones, todas mal. Y entonces ya uno llega en la mente como con ese miedo, como con ese temor de decir, no, pero es que me dijeron que allí sucedía esto, que allí lo otro. Entonces es también, cuando yo llegué allí, este choque, ¿no? Entonces, pues sí, fue un poco, digamos, un proceso difícil, pero también después de toda mi experiencia, yo puedo decir que de cierta forma fue una de mis mejores prácticas por la población con la cual estaba trabajando, una población muy sensible, una población de muy escasos recursos. Fue una práctica muy, muy excelente. Entonces, yo digo que también esta manera de socializar la experiencia, decirle, mire, vea, yo fui, hice mi práctica y a mí me sucedió tal vez todo lo contrario a usted, no sé si fue que yo estuve muy suertuda o fue que de pronto en otro momento, pero yo digo toda esta parte de narrar, de contar esa experiencia, yo digo que de pronto lo que faltaría, no sé, sería como que se abran espacios en donde podamos nosotros como digamos estudiantes de pregrado, como docentes en formación, como docentes en ejercicio, contar estas experiencias, narrar nuestra historia y pues así contribuir como a nuevas cosas. Muy bien, Vanessa, muchas gracias. Entonces, yo creo que ya con esta puedes cerrar, Yesenia, ya tu conclusión final y la tarea. Listo. Por aquí nos habían levantado la manito. Sí, ¿quién? No vi. Sí. Perdón. Ay, William, sí, por favor, Ángela. A ver. Bueno, a mí me pareció muy interesante la charla. Yesenia, mil gracias. Me parece supremamente pertinente, importante el tema en este momento. Pero pues yo quisiera hacer un aporte que me parece importante y que me he dado cuenta a través de todas las participaciones que he hecho en diferentes escenarios, en diferentes congresos y encuentros a los que he asistido últimamente y durante esta pandemia. Y una cosa importante, pues ya que estamos hablando entre docentes como docentes y para docentes y en formación de docentes, yo creo que una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es el ejemplo. Y algo que me ha sorprendido muchísimo en muchos de los encuentros que he asistido virtualmente es esto que estoy viendo hoy también en este escenario, y es que solo las 3 tenemos la cámara encendida. Entonces yo pienso que cuando tú tienes que narrar una historia, cuando tú eres docente y tienes que enfrentarte a un grupo de personas que están allá al otro lado de la pantalla viéndote, escuchándote, conociéndote a través de tu... Hola, Rubén. A través de tu narración te están conociendo. Yo pienso, y en muchos escritos que he leído habla de la conexión entre precisamente eso, la imagen y la voz. Nos estamos acostumbrando a la voz,
a escuchar al otro a través de un logo, a escuchar al otro a través de un nombre, a escuchar al otro a través de una figura, de un símbolo, pero no estamos viendo al otro, no estamos viendo el rostro del otro, la expresión del otro, los ojos del otro, la actitud del otro, la atención del otro frente a lo que yo estoy haciendo. Y nos hemos dado cuenta con mi esposo, porque somos docentes juntos, que estamos generando esa filosofía en los estudiantes. Entonces el profesor es el único que tiene la cámara encendida y los alumnos están allá tras la pantalla apagada. Entonces para nosotros como docentes ha sido una lucha que los alumnos abran la cámara, que activen su cámara y estén en contacto visual, a pesar de que no estemos en presencialidad, en contacto visual con el otro que me está narrando un conocimiento que me está aportando y a través del que yo me estoy enriqueciendo y que es un enriquecimiento mutuo. Pero entonces la pantalla, la cámara cerrada hace que eso sea un obstáculo muy grande en la comunicación. Entonces no podemos hablar de narrativas, ni de educación, ni de instrucción, cuando no estamos dando el ejemplo de poner la cara y estar aquí, de atención presente y de compartir. Y lo digo como una sugerencia, como una inquietud personal y familiar que tenemos como docentes, porque lo estamos viendo en todos los escenarios. Yo he participado este año en muchísimos seminarios y actividades como esta, y es increíble que en la mayoría de las charlas que he estado, me pasa como aquí, solo 3 personas, o 2 o 1, o a veces solamente la persona que está dando la conferencia tiene la cámara abierta, y es muy triste no saber que otras personas están ahí compartiendo el conocimiento. Es muy triste no tener ese compartir y ese conocimiento más personal porque no te estoy viendo. Entonces yo pienso que una parte importante de contar estas narrativas y de que realmente podamos impactar al otro es a través de que el otro nos vea, y más en la virtualidad, porque en la presencialidad todo el tiempo estamos manejando el currículo oculto, lo que somos, expresamos a través de toda nuestra gestualidad corporal y de nuestra palabra lo que somos, pero a través de la virtualidad ha sido una cuestión bien compleja que yo pienso que tenemos que manejar siendo ejemplo. Y si somos maestros, nosotros seríamos los primeros, y me pareció interesante asistir por eso, que debiéramos tener la cámara prendida, porque estamos todos aprendiendo, todos compartiendo y somos docentes. Y estamos recibiendo un conocimiento de otra docente, compañera, que merece todo nuestro respeto, toda nuestra atención, porque nos está compartiendo un conocimiento. Entonces, es una inquietud que muy personal tengo y que me parece que es algo que sí como docentes debiéramos mantener ese respeto hacia el otro, de por lo menos nosotros como docentes dar el ejemplo de activar la cámara cuando estemos en una charla o en cualquier actividad de este tipo que es capacitación y es formación para docentes. Sí, ay Ángela, muchísimas gracias, porque de verdad que sí, bueno, ya algunos como que dije que eras mi cuñada, entonces van a pensar que yo dije que dijera, porque aquí la mayoría de los que están acá saben, para nada. Claro, ¿cómo insisto en eso? Y lo insisto desde otro punto, porque siempre he pensado, y por eso lo voy a decir así jocosamente, porque de acá los que están, creo que 10 me lo han escuchado. Y es el hecho de que como nosotros trabajamos tratando de desarrollar pensamiento con niños que son sordos, entonces se traten de poner en la posición de un sordo cuando el que le habla tiene la cámara apagada y lo único que nos permite como acercarnos a él son nuestros gestos, y si estamos personalmente y ahora tenemos que usar tapabocas, pues entonces imagínense la alienación, el grado de alienación y marginación y marginalidad que siente un niño que es sordo enfrente de una pantalla que él pues no puede, o sea, en la que está viendo solamente lo que tú estás diciendo. Entonces, por eso te súper agradezco y le doy pues la palabra a Yesenia para que cierre. A ver, hoy vamos a acabar a las 7 en punto porque son las 6:56 y ella se ríe. Martica, pero que conste que hoy iba muy juiciosa con el contenido. Hoy sí, ya ha sido como el elemento reflexivo, pero creo que también es importante escucharnos. Yo creo que hay veces hay que quitar la presión del tiempo y dejar que fluya, pero sí, tampoco para dejarlos amanecer. Entonces vamos a ir a la conclusión.
Bueno, yo creo que un asunto importante, colegas, a tener en cuenta frente a esto, y voy a alinear con las palabras de William y la profe, es frente al asunto de hay que tener también una apertura a la hora de narrar. Yo creo que narrar es difícil cuando aún en el ejercicio de contar o de escribir estamos tratando de salvaguardarnos, porque ahí es difícil que ese ejercicio pueda realmente pueda detonar la reflexibilidad y pueda entonces cumplir ese objetivo de ayudarnos a develar eso que hay oculto en la práctica. Entonces, en la medida en que yo me desprendo de ese miedo a decir, a compartir, incluso a equivocarme con lo que estoy relatando, con lo que estoy diciendo, voy también a poder hacer un ejercicio mucho más personal y reflexivo sobre el asunto. Creo que ahí está parte de lo bello que tiene la narrativa, porque la narrativa nos lleva a eso, incluso a explorarnos, a conocernos y a identificar dónde están esos miedos. Porque si yo pienso esto, no lo digo, no lo expreso. Ahí también hay todo un entramado de cuestiones que están ahí presentes, pero que yo como persona debo también reconocer para poder enfrentar y darle tránsito. Entonces eso es muy importante. En la narración permite eso, contarlo. Incluso les cuento que frente a las preguntas que hacían de, bueno, yo me narro en primera persona, como lo decía Gloria, en tercera persona, o qué elementos puedo también retomar para narrar y narrar mi práctica. Ahí hay una amalgama impresionante de cuestiones que se pueden relacionar, incluso donde la voz del maestro está puesto en otros personajes, pero sigue estando ahí. Sigue estando él como sujeto, en sus pensamientos, en su voz y en su palabra, así esa palabra esté vista en otros elementos, en otras metáforas, sigue estando ahí, consciente y claro el mensaje que el maestro quiere transmitir. Entonces yo creo que es una bonita invitación a perder el miedo. Estos espacios son libres, podemos preguntar y de pronto también compartir, porque ese es el elemento que nos permite enriquecernos a nosotros como personas y en la práctica. Finalmente, ¿qué mensaje les comparto? Narrar al principio puede pensarse o puede sentirse también como una cuestión difícil, por lo mismo, porque salir del discurso acartonado que quizás manejamos en otros ámbitos no es tan sencillo o no nos es cómodo, pero en la medida en que permitimos esa apertura, me hago esas preguntas personales, ¿cómo me siento? ¿Por qué me siento así? ¿Qué me pasó hoy? Eso permite comenzar a generar esa fluidez, que las palabras puedan ir saliendo por sí solas y transformando y dando vida realmente a ese autorreconocimiento, a esas emociones que están ahí presentes. Esto que les presentaba en pantalla es, por ejemplo, un libro que se construyó con estudiantes de la licenciatura en Ciencias Naturales y estudiantes de la Universidad Austral de Chile, donde justamente ellos narraron esa práctica. Entonces quiero enlazar cuando preguntábamos ahora, y el potencial que esto puede tener en la formación inicial es altísimo, porque permite a los chicos de pronto parar un momento y dejar de ver al otro, la práctica, el profesor, el asesor, todo lo que converge ahí, y empezar a mirarse en ellos, cómo se siente y cómo han ido transitando. Aquí podemos ver ejercicios muy diferentes, narrativas de esa práctica, de ese encuentro con la docencia, como vamos a ver acá algunas. Por ejemplo, está titulada Cimientos, Años Mozos y el Último Esfuerzo, que está transitando en esa formación inicial desde la decisión por la carrera hasta estar a puertas de graduarse, cómo eso ha sido un carrusel de emociones con encuentros y desencuentros. Encontramos narrativas que hacen ese tránsito, pero también narraciones desde algo muy pequeño, como un cuento corto, como los que vemos acá. Cuentos cortos hechos por los profesores, por los futuros maestros, que también ahí nos comunican su forma de sentir y de ver la práctica. Entonces quiero que esto sea una invitación que nos deje a todos ver que sí es posible narrar, y no solamente narra el profesor de lenguaje, que digamos uno pensaría que tiene todo ese potencial retórico para comunicar. También lo pueden hacer maestros desde otras áreas, porque es que lo que estoy narrando es mi experiencia, es mi vida, es lo que siento y lo que se va atravesando. Digamos que este libro está en construcción.
La pandemia nos ha dejado ahí en stand-by, pero es algo que también espero les podamos compartir y que sea también una manera de motivar esa escritura. Cuando alguien decía ahora que Vanessa nos decía lo importante de abrir espacios de conversación, colegas, compañeros, estudiantes, yo les digo, no solamente esperemos a que la universidad lo haga, porque quizás a lo mejor no esté el medio, el lugar, el curso. Hagámoslo nosotros, ahí están nuestros compañeros, nuestros maestros, que yo creo que ninguno se va a negar a sentarse a tomarse un tinto y a conversar de estos asuntos que están ahí. Entonces yo creo que es también una invitación a buscar nosotros los medios, que si bien no están tácitos, los podemos crear, los podemos movilizar y los podemos co-construir de manera colectiva. Entonces con esta intervención cierro, Martica y colegas, y les doy las gracias por este espacio, por esta construcción, y quiero que estén muy pendientes del Padlet, porque allá les dejé las preguntas, las que hablamos ahorita de cómo entonces vamos a llevar esto en nuestra práctica, qué queremos decir o qué queremos expresar a través de la narrativa para que continuemos ahí la conversación. Ahí les dejaré materiales para que sigan estando pendientes y les compartiré ejemplos de narrativas también. Entonces, bueno, Martica y colegas, un abrazo y muchísimas gracias. Por la... Oye, muy amable. Mil gracias, muy interesante. Sí, señora, muchísimas gracias, Yesenia, muchas gracias a los que estuvieron ahí juiciositos todas estas 2 horas allí conectados, a los que nos acompañan a través de las redes sociales, a seguir obviamente estos consejos, como estos ánimos de que salgamos adelante haciendo esas tareas que pues en ocasiones se nos dificultan, sobre todo porque de nuestras áreas no hemos pensado en la importancia de ello, ¿no? Pues lo que yo tengo para decir en la reflexión de todos estos temas de estos días es que yo soy una profesora de matemáticas, pero soy una profesora de matemáticas rara porque me gusta escribir, me gusta leer, entonces es como pensarse eso, o sea, cuando uno pensaba la profesora que nos va a hablar de narrativas y alguien dijo, no, pero ya no es de lengua castellana, no, es de ciencias naturales, entonces son esos paradigmas que tenemos que empezar a romper. Entonces yo, bueno, quiero dejar por allí, quiero invitarlos a que participen a través del Padlet, a que también nos pongan allí sus aportes, sus recomendaciones, sus preguntas y demás. Mañana pues vamos a tener también nuestras 3 sesiones de trabajo, la primera a las 8 con la profesora Sandra, que nos va a hablar, pues nos va a seguir hablando del CIVILAC y de todos estos elementos que tenemos para organizar la investigación. Luego a las 10, pues vamos a estar con la profesora, se me olvidó el nombre, con la profesora Cindy Bernal, ¿cierto? Una de nuestras 50 mejores profesoras del mundo. Entonces ella viene mañana otra vez con sus ideas que transforman la educación, y en las horas de la tarde pues vamos a estar trabajando un poco sobre cómo sistematizar estos resultados de investigación con los profesores Elías Amortegui y Jonathan Andrés Mosquera. Entonces mañana la sesión, la última es a las 4, un poco más temprano con ellos. Y no se les olvide que estamos caminando hacia el viernes en que cerramos pues nuestra primera parte, digamos, de nuestro workshop. Recordar las palabras nuevas, este workshop que es como un taller, o sea, estas palabras que de pronto se manejan hace mucho tiempo, pero que nos llegan ahorita y que nos dan como una metodología de algo que tenemos que hacer. Entonces, recordar que este workshop es este taller interactivo. Bueno, hoy aprendí una nueva que es el storytelling, no sé cómo se dice, me toca que los profes de inglés me ayuden. Recordar, Ángela, de esto de lo que tú hablas es el botcamp. Entonces podemos convocarnos a un botcamp, y cuando asistimos a un botcamp la idea es que todo el mundo debe tener su cámara abierta porque es digamos como la naturaleza del botcamp. Y por último, pues recordar de nuestro Padlet, que es el tablero interactivo que tenemos para poder seguir
hablando, aunque las puertas de la sala, digamos, se cierren. Entonces, desearles a todos una muy buena noche y agradecerles, no me canso de agradecerles pues por estar aquí. Bueno, feliz noche y que descansen y nos vemos.